Argentina perdió su primer partido en el Mundial 2022 contra Arabia Saudita, y aún así terminó levantando la copa. España perdió su primer partido en el Mundial 2010 contra Suiza, y también terminó siendo campeona. Ese dato parece fútbol, pero en realidad habla de una de las verdades más duras de la vida. El primer golpe no siempre viene a decirte que no eres capaz. A veces viene a revelar si tu identidad es más fuerte que tu primer resultado. Hay personas que pierden una vez y entierran su destino. Y hay otras que pierden una vez, respiran hondo, miran la herida sin adornarla, corrigen lo que tienen que corregir. Y siguen caminando hasta llegar a un lugar que muchos ya habían dejado de imaginar para ellas. La diferencia no siempre está en el talento, no siempre está en la suerte, no siempre está en la aprobación de los demás. Muchas veces la diferencia está en la historia que una persona decide contarse después de caer. Porque una derrota puede ser solo una derrota, o puede convertirse en una voz que empieza a gobernar toda una vida. Mientras escribía El algoritmo de la abundancia, comprendí que muchas personas no fracasan por falta de deseo, sino porque interpretan demasiado rápido sus primeras derrotas. Un resultado malo puede tocar una herida antigua, despertar una historia de escasez y convencer a la persona de que no está hecha para recibir más. Pero la abundancia real también exige aprender a sostener el golpe sin convertirlo en identidad. Porque una cosa es perder algo, y otra muy distinta es empezar a vivir como si esa pérdida hubiera revelado tu nombre verdadero. Una cosa es que algo no funcione, y otra es decirte en secreto que tú eres el problema, que no naciste para eso, que quizá pediste demasiado, que quizá debiste quedarte en el lugar pequeño donde nadie esperaba nada de ti. Ahí es donde una caída se vuelve peligrosa, no cuando ocurre, sino cuando se convierte en definición, no cuando duele, sino cuando empieza a escribir la historia que vas a obedecer. Un partido perdido puede ser solo un partido perdido. Un video que no funciona puede ser solo un video que no funcionó. Una venta rechazada puede ser solo una venta rechazada. Un negocio que se cae puede ser una estructura que necesita ser revisada. Una relación que termina puede ser una puerta que ya no podía caminar contigo. Pero cuando una persona toma ese resultado y lo convierte en sentencia, el golpe deja de ser un evento y empieza a convertirse en identidad. Entonces ya no dice, esto salió mal. Empieza a decir, yo soy malo para esto. Ya no dice, tengo que aprender. Empieza a decir, esto no era para mí. Ya no dice, necesito corregir. Empieza a decir, quizá nunca podré. Y así, sin darse cuenta, le entrega su futuro al primer resultado que la hizo sangrar. Por eso la historia de Argentina y España tiene tanta fuerza más allá del fútbol. No porque perder el primer partido garantice ganar después. No porque cada caída esconda automáticamente una copa. Sino porque nos recuerda que el primer resultado no siempre tiene autoridad para describir el final de la historia. A veces solo revela el estado en que llegaste. Revela tu preparación. Revela tu fragilidad. Revela qué parte de tu carácter todavía depende demasiado de que todo salga bien al primer intento. Revela si estabas enamorado del propósito o solo de la fantasía de verte victorioso sin atravesar el fuego. El mundial tiene algo brutal. No hay mucho lugar para esconderse. El escenario es enorme. La mirada del mundo pesa. Una derrota se vuelve noticia. Un error parece multiplicarse frente a millones de ojos. Una mala tarde puede sentirse como el final de todo lo que se construyó durante años. Pero aún así, hay equipos que no permiten que una noche oscura destruya la visión que venían sosteniendo antes de que el mundo los mirara. Eso también ocurre en la vida. Cuando empiezas un proyecto, todo parece posible mientras todavía no ha sido probado. Mientras nadie te ha rechazado. Mientras la primera pérdida no ha llegado. Mientras el primer video no ha fracasado. Mientras el primer cliente no ha dicho que no. Mientras el primer negocio no se ha tambaleado.
mientras la primera crítica no te ha golpeado en el pecho. Pero cuando aparece el primer resultado doloroso, algo se revela. No solo se revela tu estrategia. Se revela tu relación con tu propio valor. Se revela si tu identidad depende demasiado del aplauso. Se revela si tu fe en lo que estás construyendo era profunda, o si solo era entusiasmo prestado por un momento de emoción. Hay personas que tienen un mal primer video y creen que no sirven para YouTube. No analizan el contenido. No observan el ritmo. No revisan el título. No estudian la miniatura. No preguntan qué pueden mejorar. Miran el número bajo y dejan que ese número les hable como si tuviera autoridad divina. Hay personas que abren un negocio, se equivocan, pierden dinero, se sienten humilladas y concluyen que no nacieron para crear riqueza. No distinguen entre una mala decisión y una incapacidad permanente. No separan la falta de experiencia de la falta de destino. No entienden que aprender a crear valor también implica atravesar momentos donde el mercado corrige sin ternura. Hay personas que reciben rechazo y creen que no son dignas. Una persona no las eligió, y entonces convierten esa herida en una ley sobre toda su vida. Un amor no funcionó, y empiezan a mirar el futuro como si el futuro tuviera que pagar por lo que alguien más no supo cuidar. Hay personas que pierden una oportunidad, y empiezan a caminar como si todas las puertas se hubieran cerrado. Pero muchas veces no fue el destino cerrándose. Fue una versión inmadura de la persona encontrándose con una exigencia para la que todavía no estaba preparada. Y eso no es una condena. Es información. La derrota puede ser brutal, pero también puede ser precisa. Te muestra dónde estabas improvisando. Te muestra dónde dependías demasiado de la emoción. Te muestra dónde hablaste de grandeza sin haber construido estructura. Te muestra dónde tu disciplina no estaba a la altura de tu deseo. Te muestra dónde tu carácter todavía necesitaba peso, silencio y repetición. El problema es que muchas personas no quieren leer la derrota como información. Prefieren leerla como humillación. Y cuando una persona lee la derrota solo como humillación, deja de aprender. Solo se esconde, se defiende, se compara, se apaga. Empieza a obedecer una versión de sí misma nacida después del golpe. Esa versión dice que no vuelvas a intentarlo. Dice que no te expongas. Dice que no sueñes tan alto. Dice que mejor te quedes donde no duela. Dice que, si no lo intentas, nadie podrá verte fallar. Y ahí es donde muchas vidas empiezan a encogerse. No por falta de talento, sino por obedecer demasiado tiempo a una voz que nació en medio de una caída. Una primera derrota puede convertirse en dos cosas. Puede convertirse en sentencia, si la usas para cerrar tu destino. O puede convertirse en iniciación, si la usas para entrar en una versión más seria de ti. La sentencia dice, perdí, entonces no soy suficiente. La iniciación dice, perdí, entonces debo mirar con más honestidad. La sentencia dice, fallé, entonces esto no era para mí. La iniciación dice, fallé, entonces hay algo que todavía debo desarrollar. La sentencia te quita el nombre. La iniciación te exige madurar. Y casi siempre, la vida importante comienza cuando dejas de tratar cada golpe como rechazo y empiezas a observar qué está intentando formar en ti. No para romantizar el dolor. No para fingir que no duele. No para fabricar frases bonitas alrededor de una herida abierta. Hay golpes que duelen de verdad. Hay pérdidas que desordenan. Hay fracasos que te dejan sin aire. Hay momentos donde uno mira lo ocurrido y siente vergüenza, rabia, confusión, agotamiento y miedo. Negar eso sería una mentira. Pero el dolor no tiene que convertirse en dueño de la historia. Puedes sentir el golpe sin entregarle tu identidad. Puedes reconocer que algo salió mal sin declarar que tu vida terminó. Puedes llorar una pérdida sin arrodillarte ante ella para siempre. Una antigua parábola cuenta que un joven herrero quería crear una espada digna de un rey.
Había visto a los maestros trabajar el metal desde niño. Y soñaba con el día en que sus manos pudieran dar forma a una hoja tan firme que no temblara ante la guerra, ni se quebrara contra el escudo. Un día reunió el hierro, encendió el fuego y comenzó su obra. Puso el metal en la llama. Esperó. Lo sacó ardiendo. Lo golpeó con fuerza. Pero el hierro se torció. La forma salió desigual. La hoja perdió elegancia. El joven sintió vergüenza. Pensó que había fracasado. Quiso arrojar el metal lejos del taller. Su maestro, que lo había observado en silencio, se acercó y le dijo que el fuego no había destruido el metal, solo había revelado dónde todavía era débil. El joven no respondió. El maestro tomó el hierro torcido, lo volvió a poner en el fuego y esperó hasta que el rojo ardiente regresara a la superficie. Luego le explicó que, si lo tiraba en ese momento, nunca sabría si podía convertirse en espada. El primer fuego no venía a coronar el metal. Venía a mostrar qué parte todavía necesitaba ser formada. Entonces, el joven volvió a golpear, volvió a calentar, volvió a enfriar, volvió a corregir. Cada golpe parecía duro, pero cada golpe empezaba a ordenar la forma. Cada vuelta al fuego parecía castigo, pero cada vuelta quitaba una debilidad. La espada no nació del primer intento perfecto. Nació de un material que soportó el fuego sin olvidar en qué debía convertirse. Esa parábola habla de cualquiera que haya fallado antes de madurar. Habla de quien empezó algo y se torció. Habla de quien entró al fuego y descubrió que todavía no era tan firme como pensaba. Habla de quien confundió el primer golpe con una señal de abandono, cuando quizá era apenas el comienzo de una formación más profunda. Porque una vida sólida no se forja solo con deseo. Se forja con corrección. Se forja con humildad. Se forja con repetición. Se forja con la capacidad de mirar el error sin destruirte. Se forja con la capacidad de volver al fuego sin odiar el proceso. Se forja con la capacidad de aceptar que algunas partes de ti no estaban listas, sin usar eso como excusa para abandonar la obra completa. Eso es lo que muchas personas no quieren escuchar. Quieren la copa, pero no quieren ser corregidas por el camino. Quieren abundancia, pero no quieren mirar la manera en que manejan la presión. Quieren propósito, pero no quieren atravesar la etapa donde nadie entiende lo que están construyendo. Quieren éxito, pero no quieren enfrentar el día donde el resultado les dice con frialdad que todavía no pueden sostenerlo de esa manera. Y esa verdad puede destruirte o puede despertarte. Todo depende de quién la escucha. Si la escucha una identidad frágil, la convierte en condena. Si la escucha una identidad en formación, la convierte en trabajo. Por eso no es lo mismo perder algo que aceptar la identidad de perdedor. Perder algo puede ocurrirle a cualquiera. Aceptar la identidad de perdedor es empezar a vivir como si esa pérdida hubiera demostrado que ya no hay nada más que construir. Una derrota no tiene derecho automático sobre tu nombre. Un fracaso no tiene derecho automático sobre tu futuro. Una mala temporada no tiene derecho automático sobre tu propósito. Pero muchas personas le entregan ese derecho demasiado rápido. A veces por dolor. A veces por vergüenza. A veces por orgullo. A veces porque una parte de ellas estaba esperando cualquier excusa para volver al lugar pequeño donde no tenía que arriesgarse. Ahí es donde la derrota se vuelve una prueba espiritual. No porque Dios necesite verte sufrir, sino porque el golpe revela si tu deseo era profundo o si dependía de que todo saliera fácil. Revela si tu propósito era real o si solo querías sentirte especial. Revela si tu hambre era firme o si se apagaba cuando no recibía aplauso inmediato. Revela si estabas dispuesto a corregir o solo querías confirmar una fantasía. El primer resultado no siempre revela tu destino. A veces, revela tu preparación. Y eso es una bendición incómoda, porque si revela preparación, todavía puedes trabajar. Si revela preparación, todavía puedes ajustar. Si revela preparación, todavía puedes madurar. Pero si lo conviertes en destino, te condenas antes de tiempo.
Piensa en esa persona que sube su primer video. Mira pocas vistas y decide que no nació para comunicar. Quizá no era falta de llamado. Quizá necesitaba aprender a titular mejor. Quizá necesitaba entender mejor a su audiencia. Quizá necesitaba mejorar su ritmo, su voz, su estructura, su miniatura, su claridad. Pero como el resultado tocó su orgullo, prefirió abandonar antes que convertirse en estudiante. Piensa en quien intenta crear riqueza, pierde dinero en una mala decisión y concluye que el dinero no es para él. Quizá no era falta de destino, quizá era falta de educación, falta de administración, falta de paciencia, falta de criterio, falta de carácter para no actuar impulsivamente. Pero si convierte esa pérdida en identidad, nunca aprende la lección que podía llevarlo a un nivel más alto. Piensa en quien ama una vez, sale herido y decide que el amor no existe. Quizá no era una condena. Quizá era una invitación a elegir mejor, a sanar una lealtad antigua, a no confundir intensidad con paz, a no entregar el corazón donde no había madurez para recibirlo. Pero si convierte una relación rota en una ley sobre toda su vida, le da demasiado poder a una persona que ya no está. Así, se pierden destinos. No por el golpe, sino por la interpretación. No por la caída, sino por la identidad que se adopta después. Por eso pregúntate con honestidad qué derrota usaste para definirte. Pregúntate qué primer intento fallido convertiste en una sentencia. Pregúntate qué historia empezaste a contarte después de perder. Pregúntate qué parte de ti sigue viviendo como si un resultado malo hubiera decidido tu destino. Pregúntate qué negocio abandonaste demasiado pronto. Pregúntate qué sueño enterraste porque el primer intento no funcionó. Pregúntate qué video, proyecto, relación, inversión o meta dejaste morir porque el golpe tocó tu orgullo. Pregúntate qué habría pasado si no hubieras confundido una caída con una señal para rendirte. Y pregúntate si estás interpretando tu fracaso como información o como identidad. No respondas rápido, porque estas preguntas no buscan consolarte, buscan devolverte responsabilidad. Hay algo muy cómodo en decir que una derrota decidió todo. Porque si la derrota decidió todo, ya no tienes que volver al campo. Ya no tienes que ajustar. Ya no tienes que exponerte. Ya no tienes que aprender. Ya no tienes que reconocer que quizá abandonaste no porque era imposible, sino porque dolía demasiado seguir sin garantías. Pero una persona que quiere construir algo real no puede vivir entregándole su destino al primer resultado. Debe aprender a mirar la derrota sin adornarla. Aceptar lo que salió mal, nombrar el golpe, reconocer la parte que dolió, mirar qué decisiones fueron débiles, mirar qué preparación faltó, mirar qué expectativa era infantil, mirar qué orgullo se sintió humillado, y después separar el resultado de su valor. Esto salió mal, pero yo no soy esto. Esto dolió, pero no define todo lo que soy. Esto me mostró algo, pero no tiene permiso para cerrar mi historia. Esa separación es sagrada. Porque cuando no separas el resultado de tu valor, cada caída se vuelve una amenaza contra tu existencia. Pero cuando aprendes a separar, puedes revisar sin destruirte. Puedes corregir sin odiarte. Puedes volver sin mendigar aprobación. Puedes mejorar sin convertirte en esclavo de la vergüenza. No niegues el golpe, pero tampoco le entregues tu identidad. Escribe qué ocurrió. Escribe qué aprendiste. Escribe qué debes corregir. Escribe qué parte de ti se sintió humillada, expuesta o insuficiente. Escribe qué historia intentó nacer después de la caída. Quizá la historia decía que no eras capaz. Quizá decía que siempre te pasa lo mismo. Quizá decía que era mejor no intentarlo más. Quizá decía que debías quedarte donde nadie pudiera verte fallar. Mira esa historia, pero no la obedezcas sin examinarla. Muchas voces que parecen verdades son solo heridas hablando con autoridad. Después, vuelve al proceso.
No vuelvas igual. Vuelve más consciente. Vuelve con más humildad. Vuelve con más información. Vuelve con más respeto por la preparación. Vuelve con menos fantasía y más carácter. Vuelve dispuesto a entrenar lo que antes improvisabas. Ajusta, estudia, practica, repite, pregunta, observa, mejora, sigue caminando. No uses la derrota como excusa para rendirte. Úsala como información para transformarte. Y aquí hay otra verdad. A veces la primera pérdida ordena a la persona antes de su mayor avance. La obliga a bajar el ruido. La obliga a dejar de actuar solo por emoción. La obliga a revisar sus fundamentos. La obliga a madurar su visión. La obliga a preguntarse si de verdad quiere lo que dice querer. Porque desear en la imaginación es fácil. Sostener el deseo después de una caída es otra cosa. Ahí se separa la fantasía del propósito. Ahí se ve quién quería parecer fuerte y quién estaba dispuesto a hacerse fuerte. Ahí se ve quién quería una copa y quién estaba dispuesto a volver al entrenamiento después de una noche oscura. Si este mensaje resonó contigo, déjalo escrito en los comentarios. No para mí, sino para que otra persona que esté atravesando la misma noche entienda que no está sola. Y si esta enseñanza tocó algo dentro de ti, si sentiste que una caída, una pérdida o una mala temporada te hizo olvidar quién estabas llamado a ser. En la descripción encontrarás mi libro El algoritmo de la abundancia. Lo escribí para quienes quieren comprender su mente, elevar su identidad, romper patrones internos y aprender a crear abundancia desde una conciencia más clara, espiritual y real. Y si este tipo de enseñanzas despiertan algo en ti, suscríbete a este canal, porque aquí no venimos solamente a hablar de éxito. Venimos a formar la identidad de la persona capaz de levantarse, corregir, madurar y sostener aquello que un día parecía imposible. No permitas que tu primer partido escriba toda tu historia. No permitas que una caída te robe el nombre que todavía estás construyendo. Puede que hayas perdido algo. Puede que hayas fallado. Puede que el primer resultado haya dolido más de lo que esperabas. Pero una derrota no siempre viene a cerrarte el camino. A veces viene a preguntarte si de verdad eras quien decías ser antes de que llegara la copa. Levántate. Corrige. Aprende. Vuelve al campo. No como quien niega la caída, sino como quien entendió lo que la caída vino a revelar. Porque quizá no perdiste para abandonar. Quizá perdiste para recordar que todavía no habías terminado. Si te ha gustado este video, compártelo con aquella persona a quien quieras ver crecer. Porque cuando más compartimos, más recibimos. El universo entiende que somos abundantes porque no tenemos temor de compartir aquello que tenemos. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete a este canal para no perderte estas poderosas enseñanzas. Y recuerda que te estoy viendo desde la lejanía. Te estoy apoyando. Y nos vemos en el próximo video.